Nos encontramos en el curso de fitopatología de la Universidad de Magdalena, Facultad de Ingeniería y programa de Agronomía. Y quien le estará hablando, Andrés Lara Larios, y le voy a hablar de Juan Glomblin del HLB y su agente causal, candidatos de Helicobacter. Factores de infección. HLB es una enfermedad bacteriana con su insecto vector. Tenemos tres componentes para desarrollar la enfermedad: su hospedero, vector y patógeno. En el hospedero tiene que ser plantas de variedades de cítricos. En su vector es Diaforina citri más su patógeno, que es candidato Helicobacter, que puede ser asiáticos o americanos, y se va a ver reflejado la enfermedad en poco tiempo. Factores de transmisión. Como todos sabemos, el insecto vector de HLB es Diaforina citri. Como podemos observar, su longevidad de adulto oscila a los 40 días. Su tamaño adulto puede rondar de 3 a 4 milímetros. Su número de huevos oscila de 8 por día y 800 en toda su vida. Su ciclo de vida ronda de 15 a 47 días. Transmisión transovárica oscila de 25 a 28 grados centígrados. Su eficiencia de transmisión es alta toda su vida. Su adquisición ronda entre 15 a 30 minutos. Tipo de transmisión persistente. Multiplicación en el insecto vector es positivo y su transmisión es transovárica. Ya teniendo en cuenta todos estos factores, hay que entender que en la cuarta y quinta etapa de las ninfas son capaces de tomar la bacteria y amplificar el daño. Cuando las ninfas están tomando la savia del floema, ya cuando se convierten en estado adulto, ya tienen la bacteria y ya llevan lista para poder transmitirla a una planta sana. Característica de tres especies de candidatos Helicobacter. La primera que encontramos es la Asiaticus y su insecto vector es Diaforina citri. Temperatura óptima puede ser de 30 a 35 grados centígrados. Su severidad es muy alta y puede producir la muerte del árbol. La segunda es la Africanus. Su insecto vector es la Triosa eritreae. Su temperatura óptima puede ser de 20 a 25 grados centígrados. Es menos severa, no causa la muerte del árbol. La tercera es la Americanus. Su insecto vector es Diaforina citri. Su temperatura óptima es de 20 a 30 grados centígrados y es muy severa y puede causar la muerte del árbol. Ciclo infectivo de HLB. Partimos de un hospedante alterno multiplicador del vector. Hay que tener en cuenta que Diaforina citri se aprovecha de los brotes más tiernos para así depositar su huevo para que sus ninfas tengan el mejor sustrato y tener su mejor desarrollo. Y hay que tener un factor que es la temperatura, que a mayor temperatura es el menor ciclo de reproducción de Diaforina citri. Podemos ver que Diaforina citri llega a una planta sana y inocula candidatos Helicobacter, y en pocos meses se va a poder ver la sintomatología. En otro caso podemos ver que puede estar en una planta asintomática y no se va a poder detectar por PCR. En la inoculación secundaria o en el proceso de reproducción de candidatos Helicobacter en toda la planta, se va a poder notar la baja calidad o la baja producción de hojas nuevas. En un tercer caso, ya podemos ver que hay una baja producción de los frutos o mala calidad. Distribución geográfica de Juan Glomblin. El insecto vector Diaforina citri fue detectada en los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaraldas. Y en una investigación más a fondo se determinó que está en 26 departamentos. Y en esta tabla ilustrativa nos puede ayudar a determinar o a entender cómo es su mayor altitud ideal, que en menores altitudes su captura y su reproducción es mayor, que a comparación en altitudes mayores es poca su reproducción. Y podemos ver que en el mapa está distribuido en todo el centro y hacia el norte del país. El patógeno o agente causal, candidatos Helicobacter asiático, que desplazó al americano por primera vez, fue observado en el 2015 en el departamento de La Guajira y en los municipios de Fonseca y Distracción. Después se detectaron en 8 departamentos y en los principales fueron La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y norte de Santander. 137.364 árboles erradicados. Esto fue observado poblacionalmente por el ICA.
Incidencia del factor climático. Diaforina citri aprovecha la corriente de aire para así distribuirse a mayores distancias y si no lo hiciera, su distancia sería muy corta. Se hizo un análisis en una investigación para determinar qué tanta es la propagación de diaforina en un cultivo, dependiendo las hileras de siembra. La primera se analizaron que fue sembrado de norte a sur y se pudo observar que en toda la plantación pudo llegar el insecto vector, pero en la siembra de este a oeste, en las primeras hileras fue su detención y no pudo llegar a las demás hileras. Puede servir como un análisis para el manejo de HLB y su erradicación del insecto vector. En la parte derecha podemos analizar una gráfica de forma más detallada de los meses para observar qué tanta es la distribución de siembra y la llegada de Diaforina cítrica. Hay que tener muy presente que las plantaciones de cítricos son perennes y su producción y cosecha se van a ver reflejados anualmente. Su tipo de infección de esta enfermedad tenemos una comparativa de la epidemiología de HLB en el país de México, comparando la península versus el Pacífico. Esta investigación se realizó de julio a diciembre. La tasa de plantas infectadas por HLB. Podemos observar que la zona del Pacífico tuvo mayor incidencia del patógeno, debido a los efectos climáticos como la temperatura y los vientos. Por otra parte, la península mexicana tuvo una distribución menor, estancándose en menores de 1000 plantas infectadas. Y todo este análisis nos ayuda a comprender y a inferir de que la enfermedad HLB es monocíclica, debido a su severidad que se ve reflejada anualmente y solamente va a haber un ciclo de infección. Continuamos con la fluctuación poblacional. Esta investigación que les traigo fue realizada en el departamento de La Guajira, precisamente en el municipio de Palomino, en la que se realizaron dos gráficas de los brotes con árboles y con el insecto vector en un periodo de un año, y su altitud del medio es de 2 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 24 a 27 grados centígrados. En la primera gráfica se muestra la interacción con el insecto vector en el estado ninfal y adulto, e incluso la producción de huevos. Esto nos ayuda a entender que no se hicieron correctamente los controles del insecto vector y que en el próximo año va a haber un aumento de la población de Diaforina citri. En la segunda gráfica podemos observar los brotes totales con una línea negra. Esto nos da a entender que la tasa poblacional de las plantas totales enfermas tienen el patógeno que fueron transmitidas por el insecto vector o material vegetal afectado, y otros brotes solamente con Diaforina citri de color rojo. La línea da referencia a la fluctuación de los brotes que tiene la planta con el insecto vector, haciendo su trabajo de aprovecharse de la savia de la planta e introducir el patógeno. Muestreo parcelario. Se puede realizar diferentes métodos de muestreo, como el primero, que es conocido como en bandas. Se realiza un muestreo a lo largo de los surcos seleccionando los árboles a intervalos de 3. En 5 de oro compuesto se considera las 4 esquinas y un punto central del lote. Cada punto compuesto de 5 árboles. Muestreo simplemente 25 árboles por cada huerto. En estos casos se puede realizar al azar. Una vez seleccionados los árboles asintomáticos o bien con síntomas similares a los ocasionados por HLB, para la realización de la colecta vegetal se cortan 2 hojas de apariencia madura por un punto cardinal del dorsal del árbol, como lo podemos observar en la imagen de la parte derecha. En presencia de síntomas es colectar las hojas más representativas, presuponiendo que existe una mayor concentración de la bacteria. Medición de la enfermedad. Este modelo epidemiológico, generalmente para la estimación de una área regional del manejo, conocido como ARCO, basado en el concepto asimétrico de las gradientes de dispersión de clase, por medio del insecto vector Diaforina citri. Este modelo epidemiológico, generalmente para la estimación de un área regional de manejo, conocida como ARCO, basado en el concepto asimétrico de gradientes de dispersión de clase,
por medio del insecto vector Diaforina citri. El cálculo de un arco involucra la estimación del número, localización y área de control. Estos aspectos implican la ponderada por el factor de riesgo aplicado a nivel nacional y el uso simultáneo en parcelas o fincas. Oportunista. Esta fumagina puede depositarse después de que el insecto vector excrete lo que se conoce como miel del rocío, y así la fumagina se puede propagar por toda la planta y alojándose en hojas, provocando un daño mecánico y obstruyendo la capacidad de la captación de luz y así disminuir la producción de fotosíntesis. En este caso ya sería una interacción con el insecto vector con el patosistema y no con el agente causal Candidatus lirebacter.